Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvot betzivanu hatrivei hatorah haderech Yeshua Hamashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación que es el Mashiach, el Mesías, Yeshua Hamashiach. Nuestro Jesús el Cristo, conocido con su nombre griego, Jesús. Hoy nos convoca la parashá o la sección de estudio desde la Torá hacia el Brit Hadashah, o sea, desde la Torá, desde el Antiguo Testamento Pentateuco, hacia el libro del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto. En esta Torá, en este Pentateuco, estamos llegando al cenit. Es el centro de nuestro candelabro de 5 brazos, que es el Pentateuco. El centro que es levítico, por lo tanto, es donde se concentra la mayor enseñanza, la mayor revelación, pero también es donde muestra su autoridad como nuestro Elohim. Comienza con la palabra Vayikra y lo llamó, o sea, llamó a Moshe, lo convocó, lo llamó. ¿Hacia dónde? Al tabernáculo del testimonio, que como ya sabemos estaba fuera de Israel, porque ya habían pecado con el becerro de oro. Por lo tanto, le dijo cómo debían de ser los sacrificios y cómo debían de ser los holocaustos y cómo debía de consagrarse tanto el lugar santísimo como debía rociarse la sangre del animal para que recibiera ese olor agradable al Creador. Dice, ¿cómo ofrecerán la sangre? Dice, llamó Yahweh a Moshe, habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, habla a los hijos de Israel, diles cuando alguno de entre vosotros ofreciera ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno o ovejuno harías vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha, lo ofrecerás de su voluntad, lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará para expiarle como perdón, ¿no? Entonces degollará al becerro en la presencia de Yahweh. Los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Esto tiene que ver con la relación de cómo nosotros somos ese holocausto, ese corbán vivo, y cómo a través de ese corbán tenemos ese acercamiento. Y ese acercamiento es por nuestro sacrificio que es sacrificar este cuerpo físico a través de nuestra oración y a través de resignarnos, resistirnos, ponernos en segundo lugar y ponerlo al Creador delante de todos nuestros caminos físicos, mentales, espirituales, emocionales, todo. El amar o el amor de Dios no es como ese amor sentimental, emocional que nos han enseñado y que nos han inculcado. El amor a Dios es respetar y cumplir con sus mandamientos y hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces estamos resistiendo nuestra voluntad para darle espacio al Creador que se manifiesta en nuestra vida. Y Él premia esa obediencia, por supuesto. Él la premia con bendición, con paz, con protección, con guardarnos de los tiempos terribles, de los tiempos de juicio, cuando caen las fatalidades sobre las naciones. Las naciones, me refiero a las naciones impías, a todas aquellas gentes que no cumplen los mandamientos y no tienen la fe de Cristo. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Yahweh. Y si su ofrenda para holocausto fuera de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá.
Por lo tanto, los sacerdotes muestran, y aquí el Eterno en cada uno de estos capítulos muestra cómo deben hacerse esos holocaustos, y dependiendo de quién sea la persona que reciba ese perdón, es el tipo de animal que debía sacrificarse. Cuando habla de ovejas, siempre se refiere a las ovejas sin tacha, y cuando es un sacrificio de paces, siempre se refiere a ovejas. Este sacrificio de paces siempre era todas las ofrendas eran encendidas, o sea, se les prendía fuego hasta que se consumían completamente. Incluso se dividía el animal, primero la cabeza, primero se encendía la cabeza, después las piernas, después el torso. Los intestinos al final se apartaban, la grasa se apartaba y se quemaba, porque justamente habla de cómo debemos purificar nuestro altar y cómo debemos ofrecernos y cómo es el proceso. Primero empieza por nuestra mente, primero empieza por el entendimiento de su palabra, por el escuchar, después es por el interiorizar, después es por el sentir, por el amor hacia nuestro Creador, que actuamos conforme a su palabra, y así vamos entregando cada parte de ese sacrificio vivo, ¿no? Y el sacrificio perpetuo, que es para nosotros y para todos los que tenemos la fe de Cristo, que es Cristo, es nuestro Pesaj. Y justamente estos capítulos, los 5, hablan en este Levítico, hablan de los distintos sacrificios. En Miqueas 6:6 nos dice: ¿con qué prevendré a Yahweh? ¿Adoraré al alto Elohim? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradar ese Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti, Yahweh, solamente hacer juicio y amar misericordia, humillarte para andar con tu Elohim. Esto es lo que pide Yahweh. Pide desde el principio tener justicia en tu vida, que significa tener el estudio de la palabra, el estudio de la Torá, y amar la misericordia, amar el perdón, amar el no condenar, y humillarte ante ¿quién? Ante Él, para poder andar con Él, ser humilde. La voz de Yahweh clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara, a quien la establece y a quien la establece. Aquí se refiere claramente a Yahshua cuando tiene la vara y a Aarón, al sumo sacerdote, porque Aarón es la sombra del sumo sacerdote celestial. Aarón es el sacerdote terrenal, la representación en el tabernáculo terrenal, y Yahshua es el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol celestial, en el tabernáculo celestial. Y justamente cuando Yahshua ya está en ese tabernáculo celestial, cuando Él ya ha renunciado a toda carne por nosotros, ha sido crucificado en ese lugar, en ese sacrificio perfecto de Cristo, ha sido crucificado junto con Él toda la humanidad. Todos los cuerpos, todo lo físico ha sido muerto ahí. Por lo tanto, ya no hacen falta más sacrificios, ya no hacen falta más corderos ni muerte de ganado, porque toda la muerte era representación, era sombra de lo que había de venir, que era la redención perfecta y eterna, el perdón de los pasados, presentes y futuros pecados de la humanidad en Cristo Jesús, en Yahshua Mashiach. Y vamos a ir ahora a otra parte donde nos explica también esto
Hebreos 10, del 1 al 14. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, que es Yahshua, porque para que haga, oh Yahweh, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según, ¿quién? La ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Yahweh, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo postrero, en lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero sabiendo y habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, Cristo, está sentado a la diestra de Yahweh, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ahí lo dice muy claramente Saulo de Tarso a los hebreos. Nos dice claramente Pablo que no nos debemos dejar llevar por distintos tipos de doctrinas y debemos interiorizar y entender que la ley no ha sido abolida, sino que los sacrificios de animales han sido completamente terminados, porque ya son inútiles, porque toda la redención, toda completa, ha sido pagada a precio de sangre y de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Yahshua HaMashiach, el que ha redimido a toda la humanidad para perdón de todos sus pecados presentes, pasados y futuros. Eso nos da permiso para pecar de ninguna manera, para nada. Porque si pecáremos voluntariamente, dice Pablo en Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, o sea, a los oponentes, a los hasatán. Eso es un adversario, es un oponente. Dice: el que menospreciare la ley de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Esto es lo que pasa a los que desprecian la ley de Moshe. Lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, dice Saulo en capítulo 13, 9. Dice: porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen
facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, al igual que los sacrificios de los corderos para perdón de los pecados del pueblo. Salgamos, pues, a él fuera del real, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir, la ciudad celestial. Dice, así que ofrezcamos por medio de él a Yahweh siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Nunca debemos negar su nombre, debemos siempre tener su nombre en nuestros labios para poder santificar, para poder bendecir, para poder llevar la palabra a todas aquellas personas que necesitan oír. Y de hacer bien, y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Yahweh. Romanos capítulo 7. Dice, ¿qué vamos a decir entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley es la que me muestra el pecado. Dice, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, no sabría que eso es codicia si la ley no me dice que lo es. ¿Y qué es lo que es la codicia? Dice, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Puedes vivir por algún tiempo sin ley. Dice, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, al venir el mandamiento de Dios, al llegar al mundo en tablas de piedra, en ese momento, toda vida que seguía viviendo a pesar de ello espiritualmente, en pecado, muere irreversiblemente. Dice, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Dice luego, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. La muerte llegó al mundo no por cualquier cosa, no vino al mundo porque la creara Dios a la muerte. La muerte vino al mundo por el pecado. Es el pecado el que trajo la muerte al mundo. Dice, porque lo que hago, no lo hago, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea que desde mi nacimiento estoy sujeto al pecado y desde mi nacimiento estoy sujeto a la muerte, por lo tanto. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Porque cuando obramos desde el espíritu, nuestro cuerpo nos lleva a hacer cosas que nuestro espíritu no quiere. Es el cuerpo el que se sostiene de la muerte y el que se sostiene del pecado. De manera que yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Es mi inclinación al mal
lo que me hace hacer ese pecado, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entendiendo esto, es muy importante, es un punto de inflexión, porque entendiendo que el mal mora en nosotros, podemos lograr asumirnos humildes y entendernos corruptos desde nuestro nacimiento. Por lo tanto, cuando entendemos que si seguimos desde la carne viviendo, siempre vamos a ser pecadores. De la única forma que podemos salvarnos es a través del Espíritu, y el Espíritu lo recibimos por gracia a través de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿cómo transformamos esto? ¿Cómo lo cambiamos? ¿A través de sacrificios de animales? No. No. Dios lo hizo como una forma de testimonio para que nosotros pudiéramos entender toda esta revelación, interiorizarla en nuestras vidas y asumir nuestra responsabilidad como seres carnales, como seres animales que somos, ¿no? Porque hay una carne que debe ser sacrificada. Esa carne se sacrifica diariamente. Cuando tú pones primero al Creador en tu bendición diaria del alimento, pones primero al Creador en tu día diario y haces una bendición antes de comenzar tu día, antes de amanecer, antes de dormir, antes de darle cualquier placer al cuerpo, haces esa bendición y pides esa protección y ese cuidado de tu Creador. Dice el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos libra. No nos libra de toda la ley. No nos libra de que exista el pecado en el mundo. El pecado va a seguir existiendo y vamos a seguir siendo seres pecadores, pero elegimos ser seres espirituales en este cuerpo. Y cada día lo elegimos y cada día nos santificamos, nos apartamos y elegimos tener ese entendimiento, tener esa fe, esa convicción, esa certeza de que nuestro Mesías vino y se sacrificó por toda la humanidad. Y ese sacrificio bendijo, curó y limpió el pecado, la muerte, venció a la muerte y curó el pecado de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras. Y no podemos, una vez recibido ese gran premio, esa gran fortaleza espiritual de haber recibido a Cristo en tu corazón, no podemos volver a pecar. Es que es imposible, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se contrista y recibimos castigo por parte de nuestro Padre. Por supuesto que sí, porque Él a sus hijos disciplina, porque Él no quiere que nos desviemos. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, yo no podía cumplir toda la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. Era imposible, era una tarea imposible.
Yahweh, cuando dio los mandamientos en el monte Sinai, sabía que ese pueblo no iba a cumplir con esos mandamientos, porque toda esa ley no podía cumplirse, era muy difícil, una tarea muy difícil. Por eso trató de apartarlos, de santificarlos lo más que pudo, pero ellos volvieron a caer una y otra y mil veces. Y hasta que no ha llegado Cristo y no encarnó Cristo toda la promesa en sí mismo de redención de la humanidad, nos fue muy difícil. Y hay personas que aún así, teniendo esta gran bendición por 2000 años, no la creen y blasfeman. Dice, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu? ¿Cómo sabemos que hemos sido salvos? Porque tu vida se vivifica y porque en tu corazón, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos y haya guerras, terremotos y calamidades terribles, en tu corazón siempre está el remanso de la paz, de una paz incomprensible que solo puede dar Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La carne es enemistad contra Dios. La carne nos aleja de Dios. ¿Y por qué? Desde el segundo 1 en el que abrimos los ojos y nos vemos separados. Vemos la separación y creemos que lo que vemos es lo absoluto, es la verdad. Y no entendemos que lo que vemos es solamente una ilusión de separación. Porque no se sujeta la carne a la ley de Yahweh, ni tampoco puede. No puede. Todas esas personas que están intentando cumplir todos los mandamientos, que quieren, lo intentan, no pueden, es imposible. Lo único que logran es enemistad con Dios y es enemistad con su prójimo, porque solamente que hacen al remarcar y recalcar y todo el tiempo machacar a los que tienen alrededor. Y eso no puede ser, porque nadie es juez de nadie. Así que los que están en la carne, el único juez es el Creador. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Yahweh. Los que están en la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es de Cristo. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, los tales son hijos de Dios, son hijos de Yahweh. Porque no habéis recibido un espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba, Padre, y a quién, solo a Él.
y adoramos y nos arrodillamos frente a ¿quién? Solo, frente a nuestro Creador, frente al Padre. Y a través del Padre su Hijo, y nadie más, y nada más en esta creación. Somos hijos de Dios, igual que los ángeles son hijos de Dios. Esto está en Génesis 1:1, cuando nombra a los hijos de Dios. Son los ángeles. Entonces somos hechos iguales que los ángeles, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. También las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. ¿Están de parto de qué? ¿De qué está de parto las criaturas? De una nueva humanidad, una humanidad espiritual, un ser que viva sin un cuerpo físico y que siga siendo consciente, sin perder la conciencia. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el fin de toda la palabra, de toda la Escritura, de todas las enseñanzas. Que finalmente esta humanidad dé a luz una nueva humanidad espiritual, que sea con cuerpos glorificados, porque Cristo nos justifica. Nosotros caminamos por fe para ser santificados a través de su palabra, de la ley, para poder recibir esa redención en el futuro, en cuerpos glorificados. Shalom. Amén. Y así sea.